Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. 8:03, 7:03 en las Islas Canarias. Vamos con las noticias de las 8 con la ayuda de doña Carmen Carbonell. Actualizamos la información a esta hora de la mañana contándoles que el presidente de la Junta de Andalucía en funciones, Juanma Moreno Bonilla, no parece muy apurado por contactar con Vox y llegar a un acuerdo para su investidura. Una semana después de las elecciones del 17 de mayo, en las que el PP andaluz se quedó a 2 escaños de la mayoría absoluta, el partido más votado aún no ha contado con Vox, tal y como explicaba Juanma Moreno Bonilla. Análisis de la situación, de los resultados. Y las cosas hay que hacerlas, desde mi juicio, siempre con máxima serenidad, como así entiendo yo la política, y por tanto es lo que voy a aplicar también en las próximas semanas y en los próximos meses. Serenidad, tiempo, mesura y diálogo, que son la fórmula absolutamente necesaria para que las cosas lleguen a buen puerto. Como saben, Vox es la única fuerza que se ha ofrecido a negociar para alcanzar un pacto de investidura o incluso de legislatura, ya que toda la izquierda ha descartado esa opción. Por su parte, el portavoz de Vox, José Antonio Fuster, ha afeado a Moreno Bonilla que aún no se haya puesto en contacto con Manuel Gavira tras perder su mayoría absoluta en las elecciones del 17 de mayo. El señor Moreno Bonilla lo tiene muy fácil. Creo que hoy, aprovechando que está hoy en Extremadura, pues antes tiene que preguntarle a María Guardiola, que ya ha tenido la suerte de negociar y pactar con nosotros. Le dirá lo fácil, seguro que le dice lo fácil que es negociar con Vox por las buenas y lo mal que reaccionamos al chantaje y a la presión. Los españoles, los andaluces, esperan sentido común, humildad y trabajo para construir alternativa. Los de Vox, con Manuel Gavira a la cabeza, no les vamos a defraudar. Igual que espero no defraudarles yo a ustedes ahora, contestando a las preguntas que me hagan. Y contestaré, como siempre, con la verdad, que es la única manera. Así que, a por ello. Bueno, ayer dijo Juanma Moreno, muchas cosas. Que no tiene prisa, no hay prisa. Efectivamente, que no ha llamado a Vox todavía. Que, hombre, es una pena que aquí en España no se pueda, pero que en Europa pues se admite con toda naturalidad los pactos con el PSOE, los pactos del PP con el PSOE. Bueno, no sé, elegir este momento donde estamos viendo de nuevo con toda la crudeza como el PSOE es una cueva de ladrones, elegir este momento para deslizar que le da pena no poder pactar con el PSOE, pues hombre, no sé. Creo que don Juanma Moreno no tiene precisamente el don de la oportunidad. Lo de decir que no tiene prisa, pues no sé si usted tendrá prisa en gobernar o no, pero yo creo que Andalucía sí tiene prisa. Cogió usted una Andalucía con unos índices económicos terribles después de 40 años de socialismo, una Andalucía a la cola de España. Resulta que los índices económicos de Andalucía, después de 8 años de morenato, pues siguen siendo terribles. Y Andalucía sigue en el furgón de cola de España. Entonces no sé si usted, don Juanma Moreno, tendrá prisa por gobernar, pero yo creo que Andalucía tiene prisa porque la gobierne alguien que quiera sacarla de esa especie de condena perpetua a estar en el furgón de cola económico de España. Aparte de que, hombre, pues en fin, la sanidad andaluza no es precisamente de las mejores en cuanto a, por ejemplo, listas de espera, así que yo creo que los andaluces sí tienen prisa en que haya alguien que se preocupe de ese tipo de problemas, igual que supongo que tienen prisa aquellos que a los que les gustaría pues poder salir por la noche por ciertas zonas de Andalucía sin temor a que alguien les asalte, viole, robe o agreda. Yo creo que a lo mejor usted como gobernante no tiene prisa, pero intuyo que los gobernados sí tienen prisa porque alguien resuelva sus problemas. Entonces no me parece la mejor elección de frase por parte de don Juanma Moreno.
Vamos a ver. ¿Es verdad que Juanma Moreno todavía no se ha puesto en contacto con Vox? Pues no lo sé. Existe la posibilidad de que en realidad ya estén hablando, pero prefieran no hacerlo público para quitar presión. Sería una posibilidad, no lo sé. En cualquier caso, si todavía no se ha puesto en contacto con Vox, hombre, pues yo creo que debería, ¿no? Más que nada para ahorrarnos todo el teatro que ya hemos visto demasiadas veces. Repetir guiones no es bueno, en ningún tipo de circunstancia. En las series, desde luego, no es bueno. Y en la política, tampoco. No se puede estar siempre jugando a lo mismo con la gente, porque la gente dice, chico, ya no me creo nada de nada. Esto de no quiero pactar con Vox para al final terminar pactando, ya lo hemos visto en Extremadura. Entonces, ahórrenoslo, don Juanma Moreno. ¿Va a gobernar usted con el PSOE? Pues usted mismo gobierne con quien le dé la gana. Pero oiga, no diga que no tiene prisa. Los andaluces sí tienen prisa, porque le resuelvan los problemas. Entonces, déles un gobierno, haga usted lo que quiera. ¿Que quiere pactar con el PSOE? Pues hágalo. Se carga usted las posibilidades de Feijóo de cara a las próximas elecciones, pero eso es su problema, suyo y de su partido. ¿Que quiere usted gobernar con Vox? Pues hágalo, pero no nos condenen otra vez a ver la misma función de teatro, que de verdad es un poco aburrido. Bueno, ayer las víctimas de Adamuz denunciaban lo que Óscar Puente les había contestado cuando le pidieron la dimisión. Las víctimas del descarrilamiento de Adamuz han llevado su queja al Senado, donde han denunciado la falta de responsabilidades políticas, la opacidad en la investigación y el retraso en el pago de las ayudas tras un accidente que, recordemos, ha causado 46 muertos. El presidente de la Asociación de Víctimas ha afirmado que existe una cadena de despropósitos y ha señalado como últimos responsables al ministro de Transportes, Óscar Puente, y al presidente de Adif. Samper ha relatado una reunión de 3 horas con el ministro Óscar Puente en la que llegaron a pedir su dimisión. Según su testimonio, tras una intervención de un asesor, el propio ministro respondió: "Yo no he soldado el raíl", una frase que dejó a las víctimas estupefactas. Y es que precisamente la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios apunta a una posible soldadura defectuosa como principal causa del accidente, pero el acta de la soldadura aún no se conoce, está bajo secreto de sumario. Las víctimas denuncian que esto es una muestra de la falta de transparencia. La falta de transparencia y la falta de humanidad y la falta de una mínima responsabilidad política. Que usted no hizo la soldadura, dice Óscar Puente. ¿Y qué? Usted era el responsable. Por tanto, usted tendrá que irse a la puñetera calle. Por supuesto que no ha hecho la soldadura. ¿Y cuántas horas llevaba roto ese carril? ¿Dónde fue el dinero de la renovación de esa vía? ¿Se gastó dinero que tendría que haber ido a mejorar el mantenimiento en pagar pilinguis? ¿Cuánta gente que no sabe hacer la O con un canuto han colocado ustedes en distintas empresas dependientes del Ministerio de Transportes y que pudieran directa o indirectamente tener relación con el caso? ¿Podría usted explicarnos por qué en los pliegos para la renovación del tramo de Adamuz se hacía hincapié, por el bien del planeta, por consideraciones ecologistas, en que había que utilizar materiales reciclados en vez de utilizar materiales nuevos para garantizar la seguridad de las personas? Dice este señor que él no hizo la soldadura. Ya, el problema es que si se hunde un edificio y un arquitecto dice: oiga, yo no fui el que mezcló el cemento que se utilizó para pegar las paredes, pues el juez le contestará con mucha razón que
pues, oiga, puede que el cemento no lo pusiera usted, pero ¿esas paredes estaban bien calculadas? ¿Supervisó usted la obra como tenía que haberla supervisado? ¿Quién tenía que haber garantizado que se mezclara bien el cemento y ver que quien tuviera que hacerlo lo hacía? ¿Desde cuándo se sabía que estaba el raíl roto, señor Puente? ¿Quién había examinado ese raíl? ¿En qué momentos? ¿Por qué no se detectó que había problemas? ¿Quién contrató a la empresa de la soldadura? ¿Esa empresa tiene alguna relación con la trama de corrupción Koldo, Ábalos, Cerdán, Sánchez, Aldama? Usted no hizo la soldadura, pero usted es el responsable político de esas 40 y pico muertes. Usted. Por cierto, ¿por qué no estaba ya empapelado quién hizo la soldadura? Bueno, la Asociación de Fiscales, que es la asociación mayoritaria dentro de la carrera fiscal, ha demandado a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Escuchen. Tal y como les estamos contando, la Asociación de Fiscales ha llevado a España ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos al considerar que el Tribunal Constitucional está avalando un sistema de nombramientos discrecionales en la Fiscalía basado en afinidades ideológicas. La denuncia se apoya en 2 sentencias del Constitucional, una de ellas la que amparó el nombramiento del fiscal Eduardo Esteban, pese a que había sido anulado previamente por el Tribunal Supremo. Según la asociación, el fallo del Constitucional consolida un modelo en el que la discrecionalidad del poder público prevalece sobre los principios de mérito y capacidad, que realmente son los pilares del acceso y promoción en la carrera fiscal. Denuncian, por tanto, una vulneración del artículo 14 del Convenio Europeo de Derechos Humanos al permitir que criterios ajenos a la competencia técnica resulten realmente determinantes en la designación de cargos judiciales. La asociación además alerta de que este sistema debilita las garantías institucionales y abre la puerta a nombramientos a dedo también en la justicia. Bueno, pues aquí en España parece que la justicia no funciona a la hora de garantizar algo tan sencillo como la independencia de la Fiscalía con respecto al gobierno. Lo que está haciendo el gobierno con la Fiscalía es propio de un Estado bananero, de un Estado chorizo, de un Estado autocrático. Eso de poner a fiscales de partido a controlar las causas judiciales es completamente contrario a la idea de independencia judicial. Es completamente anticonstitucional lo que está haciendo este gobierno, pero como el gobierno ha colonizado las altas instancias de la justicia, por supuesto el Tribunal Constitucional con la anuencia del Partido Popular, pues aquí nadie hace nada. Bueno, pues la Asociación de Fiscales ha recurrido a la justicia europea, porque no solo lo que está haciendo el gobierno de promocionar a los fiscales del PSOE a los puestos de mando, a pesar de que son una ínfima minoría dentro de la carrera fiscal, no solo eso es anticonstitucional, es que también va contra las leyes europeas que tratan de garantizar pues que la justicia sea independiente del gobierno, precisamente porque la justicia tiene, entre otras cosas, el objetivo, el deber de controlar la acción de gobierno. Por tanto, la Asociación de Fiscales ha demandado a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea para que examine lo que está haciendo este gobierno a la hora de promocionar a sus jueces de partido, orillando a todos los demás jueces de fiscales de partido, orillando a todos los demás fiscales de la carrera. Y bueno, pues ¿qué quieren que les diga? Teniendo en cuenta la panda de desgarramantas que en estos momentos manda en Europa, pues yo no las tengo todas conmigo de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea vaya a dar la razón a la Asociación de Fiscales. Debería, porque va contra
el espíritu y las leyes de la Unión Europea lo que está haciendo el gobierno con la carrera fiscal. Ahora, ya sabemos cómo funciona esto, ¿no? Desde la famosa sentencia que permitió empezar a escarcelar aquí en España a todos los etarras, por cierto, estando Grande Marlaska al frente del Consejo General del Poder Judicial. Todos sabemos ya de qué va la cuestión. Cuando interesa al mundo progre, intervienen las instancias de la justicia europea. Cuando no interesa, pues no intervienen. Así que tampoco me fío yo mucho de lo que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea diga. Pero bueno, por lo menos hay que intentarlo y la Asociación de Fiscales lo ha hecho. Les decía a ustedes que hay una sensación ya de esto se termina. Aquí ya el guión no da para más. La serie tiene que acabarse. Está el boxeador absolutamente sonado y estamos esperando todos que caiga la lona. Pero bueno, ya les decía que Sánchez es experto en huir hacia adelante. Y me gustaría que escucharan ustedes lo que Otegi ha declarado en una entrevista a La Vanguardia. Bueno, para empezar, a mí esto de que se entreviste a terroristas, pues miren ustedes, me parece una forma asquerosa de blanquear el terrorismo. Pero bueno, ya saben ustedes que aquí tampoco es que la prensa y los medios de comunicación sean un prodigio de moralidad y ética. Así que bueno, pues entrevistan a Otegi, ese secuestrador. Otegi, en esa entrevista con La Vanguardia, pues habla de caso Zapatero, habla de lo que significa para el gobierno y le hace una petición al gobierno. Escuchen. El líder de Bildu, Arnaldo Otegi, ha defendido que la legislatura debe concluir con un programa de mínimos de carácter plurinacional, tanto en el País Vasco como en lo que él llama el conjunto del Estado. En una entrevista en La Vanguardia, Otegi ha subrayado que su formación es un agente político responsable, queriendo así hacer un guiño a Pedro Sánchez para presentarse como socio fiable. Y de hecho, Otegi ha recordado que su apoyo en la investidura de Pedro Sánchez se basó en 3 premisas: la aplicación de la legislación penitenciaria a los presos de ETA, el impulso de las políticas sociales para los vascos y el abordaje de la cuestión nacional. De hecho, ha reclamado intensificar los contactos políticos para este último punto, para abordar cuanto antes una reforma que llama plurinacional. Y añade que ese va a ser el plan para lo que queda de legislatura, que Pedro Sánchez cumpla con lo prometido en su pacto con EH Bildu para la investidura. Así que una vuelta de tuerca para una España plurinacional. A eso se había comprometido Sánchez con los terroristas batasunos estos, con los asesinos de tantos españoles. Y Otegi se lo recuerda a Sánchez. No te vamos a dejar caer, incluso que me esté quedando patente lo ladrones que sois en el Partido Socialista, pero hay que pagar la tercera letra. ¿Les suena a ustedes ese señor llamado Iván Redondo, no? Esa especie de cantamañanas que va por ahí presumiendo de gurú electoral y esas cosas, y que ahora está haciendo una ronda por los medios presentando un libro infumable que ha escrito, pues creo que con un estilo como el de Julio César, hablando de sí mismo en tercera persona y esas cosas. Bueno, pues el cantamañanas este lleva una gira por los medios hablando del tema plurinacional. No me digas, ¿ya está Pedro Sánchez poniendo en marcha el asunto? ¿Va a entrar en la huida hacia adelante intentando meternos en un follón territorial? ¿Va a tratar de ir a alguna convocatoria de referéndum, a pesar de que es inconstitucional, aunque sea consultivo? ¿Va Pedro Sánchez a pagar la tercera de las letras a Otegi? ¿Puede quizá tener que ver
esa tercera letra con el hecho de que de repente empiecen a pasar cosas, pues hombre, un poco extrañas. Ya les decía al principio que a mí hay algo que me falta en todo el rollo Zapatero, y es el ¿por qué ahora y por qué tan fácil? ¿Cómo es posible que le hayan pillado a todos estos pringaos de la trama con el dinero en efectivo en casa? ¿Alguien ha traicionado a alguien? Tan impunes se creían y de repente pues alguien se les ha ido de las manos. A lo mejor tiene que ver con el hecho de que ciertas instancias del Estado profundo están reaccionando ante la posibilidad de que Sánchez pretenda pagar la tercera letra a la ETA. Pues no lo sé. No sé, tenemos un cóctel muy raro. Pero bueno, ya iremos sabiendo más cosas. Bueno, vamos con don Williams Perdomo para que nos cuente qué trae hoy Voz Media en portada. Buenos días, don Williams. Buenos días, amigos de Mañanas en Libertad. En Voz seguimos informando sobre las noticias más importantes de Estados Unidos y el mundo. En esta oportunidad encontrarán que el presidente Donald Trump intensificó su respaldo al fiscal general de Texas, Ken Paxton, en la recta final de la segunda vuelta de las primarias republicanas al Senado, que se define este martes. En una publicación en las redes sociales, el presidente pidió a los votantes que elijan a Paxton y aseguró que nunca los va a defraudar. Y en otras noticias, un alto asesor del gobernador de Indiana, Mike Brown, informó de que casi 300 inmigrantes indocumentados con licencias de conducir comerciales emitidas por otros estados fueron detenidos y procesados durante los últimos 3 meses en este estado. Tony Ferraro detalló que las autoridades estatales identificaron al menos 283 conductores indocumentados operando vehículos comerciales durante un periodo de 90 días en estaciones de pesaje de Indiana. Estas y otras noticias las pueden ampliar en nuestra página web voz.es y nuestras redes sociales. Muchísimas gracias, don Williams. Vamos con la información del tiempo con la ayuda de doña Carmen Carbonell y después pequeña pausa y a la tertulia. El tiempo en Radio Libertad. Atención al calor intenso y a la calima en algunas zonas de España en el día de hoy. La borrasca que afectó al noroeste en días anteriores se debilita y se aleja, dando paso a una situación de estabilidad generalizada. Predominarán los cielos poco nubosos en la mayor parte del país. Habrá nubes bajas en los litorales de Galicia, Cataluña y en el norte de Baleares, con algunas brumas costeras. Por la tarde va a crecer la nubosidad de evolución en montañas del centro y del norte del país, con algún chubasco aislado en el Pirineo y en el sistema central. En Canarias tendremos intervalos de nubes medias y altas, con algún chubasco en las islas montañosas. Va a persistir la calima en Canarias, que será más abundante en las islas orientales y también podría aparecer de forma débil en el oeste peninsular. Las temperaturas máximas seguirán siendo altas, como les decimos, con un ambiente plenamente veraniego en algunas regiones. Se van a superar los 34-36 grados en Canarias orientales, el cuadrante suroeste peninsular, el Valle del Ebro y en algunas zonas del Cantábrico. Tu voz, tu libertad, tu radio. Radio Libertad.